Mi nombre es Aurelio Benítez. Tengo 65 años y el día que mi yerno Cristian me dijo, voy a vender tu casa, no la usas, fue el momento en que decidí implementar el plan que había estado preparando durante 5 años. Lo que Cristian jamás imaginó es que yo había estado documentando cada una de sus manipulaciones, grabando cada conversación sospechosa y construyendo un caso legal que no solo lo sacaría de mi propiedad, sino que lo dejaría sin un peso y enfrentando cargos penales por estafa y apropiación indebida. Pero lo que más lo sorprendió fue descubrir que el viejo al que creía estar engañando había sido abogado durante 30 años antes de jubilarse. Imagínate la escena. Un viernes por la tarde de abril del 2024, en la cocina de mi casa en barrio Villa Allende, Córdoba. Cristian estaba sentado en mi mesa, revisando unos papeles con una sonrisa que no me gustaba nada, mientras mi hija Elena preparaba mate en la cocina sin darse cuenta de lo que su marido estaba tramando. Aurelio, me dijo Cristian con esa falsa familiaridad que había desarrollado durante los últimos meses. Estuve analizando tu situación y creo que es momento de tomar decisiones inteligentes sobre esta casa. Vos ya no la usás completamente. Está muy grande para vos solo y el mantenimiento es costoso. Era la introducción perfecta para lo que venía después. Por eso, continuó mientras deslizaba unos documentos hacia mí. Preparé una autorización para que yo pueda manejar la venta de la propiedad. Voy a conseguirte un buen precio y vamos a invertir el dinero en algo más conveniente para tu edad. Los papeles que me mostró eran un poder general que le daría control total sobre mi patrimonio. Voy a vender tu casa. No la usas. Esas palabras fueron la confirmación final de lo que había sospechado durante meses. Mi yerno no estaba tratando de ayudarme, estaba tratando de robarme. Pero lo que Cristian no sabía es que cada palabra que acababa de decir había quedado grabada en el dispositivo que llevaba oculto en mi camisa. Al día siguiente, fui directamente a mi antiguo bufete de abogados y activé el plan que había estado preparando meticulosamente. Cuando Cristian recibió la notificación judicial una semana después, su cara de terror valió cada minuto que había invertido en preparar mi venganza legal perfecta. Escucha esta historia hasta el final y decime si alguna vez alguien trató de robarte usando tu confianza familiar en su contra. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que le pasó a Cristian después de intentar vender mi casa le enseñó a toda la familia que nunca se debe subestimar a un abogado jubilado que tiene tiempo libre y ganas de justicia. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento de traición familiar tan calculada, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el suegro al que su yerno creía poder estafar impunemente. Trabajé durante 30 años como abogado especializado en derecho civil y penal acá en Córdoba, desde que me recibí a los 25 años hasta que me jubilé a los 55. Empecé mi carrera profesional en 1984 como pasante en el estudio jurídico Martínez y Asociados. Era un bufete prestigioso que manejaba casos civiles complejos para familias acomodadas de Córdoba. Aurelio, me decía el doctor Martínez durante mis primeros días, la ley es como un rompecabezas. Cada caso requiere encontrar las piezas correctas y armarlas en el orden preciso. Los primeros meses fueron una educación intensiva en la práctica legal real. Acompañaba a los abogados senior a audiencias, preparaba documentación para juicios, investigaba precedentes jurisprudenciales en la biblioteca del Colegio de Abogados. Aurelio, me decían los socios del estudio, tenés instinto natural para identificar las debilidades en los argumentos de la parte contraria. Durante mis años de pasantía, aprendí los fundamentos del litigio civil. Contratos, sucesiones, divorcios, disputas comerciales, fraudes financieros. Aurelio, me decían los abogados senior, vos tenés instinto para detectar cuándo alguien está mintiendo. Esa habilidad te va a servir mucho en esta profesión. También aprendí sobre la importancia de la documentación meticulosa en cualquier caso legal. Aurelio, me explicaba el doctor Martínez, un caso se gana o se pierde en la calidad de las pruebas documentales. Un buen abogado siempre documenta todo. Era una lección que aplicaría durante toda mi carrera. A los 28 años, el doctor Martínez me ofreció asociarme al estudio como abogado junior.
Aurelio, me dijo, has demostrado capacidad técnica y ética profesional excepcionales. Queremos que seas parte del equipo permanente. Era el reconocimiento que había estado esperando después de años de trabajo intenso. Mi primera especialización fue en Derecho Comercial, ayudando a empresas familiares con contratos, disputas societarias y problemas de sucesión empresarial. Doctor Benítez, me decían mis clientes empresarios, usted entiende tanto los aspectos legales como los aspectos familiares de nuestros conflictos. Era exactamente el nicho profesional que había estado buscando, pero gradualmente empecé a especializarme en casos más específicos: estafas familiares, apropiación indebida entre parientes, fraudes sucesorios. Doctor Benítez, me decía el fiscal especializado en delitos económicos, usted tiene un talento especial para desentramar esquemas de fraude familiar que otros abogados no detectan. Durante los años 90 manejé algunos de los casos de fraude familiar más complejos de Córdoba. Hijos que falsificaban firmas de padres ancianos para vender propiedades, cónyuges que ocultaban patrimonio durante divorcios, hermanos que sobornaban empleados bancarios para acceder a cuentas de parientes muertos. Aurelio, me decía el juez de familia más respetado de la ciudad, sus casos siempre llegan perfectamente documentados y con pruebas irrefutables. Uno de mis casos más memorables fue el de una viuda de 70 años cuyos hijos habían falsificado un poder general para vender su casa familiar. Doctor Benítez, me dijo cuando vino a consultarme, mis propios hijos me robaron la casa donde crié a 5 generaciones. El caso duró 2 años, pero recuperamos la propiedad y conseguimos condenas penales para los 3 hijos. También manejé casos de esposos que fingían demencia para que sus parejas firmaran documentos patrimoniales. Nietos que se aprovechaban de abuelos con problemas cognitivos para heredar anticipadamente. Cuñados que manipulaban familiares vulnerables durante crisis emocionales. Doctor Benítez, me decían colegas especializados en derecho de familia, usted conoce todas las estrategias que usan los estafadores familiares. Me casé con mi Esperanza cuando tenía 30 años. Ella era contadora pública y entendía perfectamente la importancia de mantener documentación precisa de todas las transacciones financieras familiares. Aurelio, me decía Esperanza, en esta casa vamos a llevar registros de todo como si fuéramos una empresa. La conocí durante un caso complejo donde necesitaba análisis contable forense para demostrar que un hijo había estado robando dinero de la cuenta bancaria de su madre anciana. Doctor Benítez, me dijo Esperanza cuando se presentó como perito contable, encontré discrepancias sistemáticas que demuestran apropiación indebida durante 3 años. Su trabajo fue tan meticuloso que conseguimos una condena de 5 años de prisión. Esperanza, le dije después de que terminó el caso, me gustaría invitarla a cenar para agradecerle su trabajo excepcional. Durante esa cena, descubrí que compartíamos la misma pasión por la justicia, la misma obsesión por los detalles, la misma intolerancia hacia la gente que abusa de la confianza familiar. Noviamos durante 2 años, mientras trabajábamos juntos en varios casos de fraude familiar. Aurelio, me decía Esperanza mientras analizábamos documentos financieros sospechosos, me gusta trabajar con alguien que entiende que cada número cuenta, que cada documento puede ser la clave de un caso. Esperanza no era solo mi esposa, era mi socia estratégica en todo lo relacionado con la administración patrimonial familiar. Llevábamos registros detallados de cada ingreso, cada gasto, cada inversión, cada préstamo que hacíamos a familiares. Aurelio, me explicaba, algún día vas a agradecer tener toda esta documentación ordenada. También implementamos sistemas de seguridad financiera en nuestra propia familia que habíamos aprendido de casos de fraude familiar. Cuentas bancarias con doble firma requerida, testamentos actualizados anualmente, poderes legales muy específicos y limitados, documentación fotográfica de todos los bienes valiosos. Aurelio, me decía Esperanza, vamos a ser la familia más difícil de estafar de toda Córdoba. Elena nació en 1988, nuestra única hija después de varios años de intentar agrandar la familia. Aurelio, me dijo Esperanza con la bebé en brazos,
Esta nena va a crecer en un hogar donde se respetan las leyes y se valoran los contratos. Era exactamente el tipo de educación que queríamos darle. Durante la infancia de Elena, yo trabajaba casos cada vez más complejos que requerían investigación forense, análisis de documentos, colaboración con contadores especializados en detectar fraudes financieros. «Papá», me decía Elena cuando tenía 8 años viendo mi oficina llena de papeles, «¿por qué siempre estás leyendo documentos?». Le explicaba de manera apropiada para su edad que mi trabajo era ayudar a la gente honesta cuando otros familiares trataban de robarles. «Elena», le decía, «hay personas malas que usan el amor familiar para hacer cosas terribles. Mi trabajo es proteger a las víctimas y castigar a los criminales». Elena creció viendo la importancia de la documentación legal en nuestra casa. «Papá», me preguntaba cuando tenía 12 años, «¿por qué tenés tantas cajas con papeles en el sótano?». Le expliqué que cada documento era prueba de algo importante y que algún día entendería por qué era necesario guardar todo. A los 35 años, abrí mi propio bufete especializado exclusivamente en casos de fraude familiar y apropiación indebida. Benítez y Asociados se convirtió rápidamente en el estudio de referencia en Córdoba para víctimas de estafas perpetradas por familiares cercanos. «Doctor Benítez», me decía la fiscal especializada en delitos económicos cuando inauguré mi bufete independiente, «usted tiene un talento especial para desentramar esquemas de fraude familiar. Sus casos siempre resultan en condenas». Era exactamente la reputación profesional que había construido durante décadas. Mi bufete manejaba aproximadamente 50 casos por año, todos relacionados con fraudes familiares. Tenía 2 abogados junior, 3 secretarias especializadas en documentación legal y un investigador privado que trabajaba exclusivamente para nosotros. «Doctor Benítez», me decían mis empleados, «este bufete es como una fábrica de justicia para víctimas de estafa familiar». Durante los años 2000 manejé el caso más grande de mi carrera. Una estafa millonaria donde un hijo había falsificado la firma de su padre anciano para vender 3 propiedades familiares y apropiarse de 2 millones de pesos. «Doctor Benítez», me dijo el padre víctima cuando vino a consultarme, «mi propio hijo me robó el patrimonio de toda una vida». La investigación duró 8 meses y requirió análisis caligráfico, peritajes contables, investigación inmobiliaria y colaboración con 4 bancos diferentes. «Doctor Benítez», me decía mi investigador privado mientras recopilábamos pruebas, «este es el caso de fraude familiar más sofisticado que hemos visto». Pero cuando llegamos a juicio, teníamos documentación tan completa que el hijo estafador no tuvo otra opción que declararse culpable. «Doctor Benítez», me dijo el juez cuando dictó la sentencia, «la calidad de su documentación convirtió este caso en un ejemplo perfecto de cómo se debe litigar fraude familiar. El hijo recibió 8 años de prisión efectiva, tuvo que devolver todo el dinero robado más intereses y quedó inhabilitado para manejar patrimonio de terceros durante 15 años. «Doctor Benítez», me dijo el padre víctima cuando terminó el caso, «usted me devolvió no solo mi dinero, sino mi fe en la justicia. También desarrollé técnicas especiales para documentar casos de fraude familiar que otros abogados no conocían. Grabaciones de audio ocultas legalmente autorizadas, análisis de comunicaciones digitales, vigilancia de movimientos bancarios sospechosos, colaboración con escribanos para detectar falsificaciones documentales. Doctor Benítez», me decía el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, «usted convirtió la defensa contra fraude familiar en una ciencia exacta. Sus métodos se están enseñando en otras provincias». Era el reconocimiento profesional más importante que había recibido en mi carrera. Durante mi última década de trabajo activo, empecé a dictar seminarios sobre prevención y litigio de fraude familiar para otros abogados. «Colegas», les explicaba, «el 90% de estos casos se pueden ganar con documentación preventiva. El secreto es anticipar las estrategias de los estafadores». También escribí 2 manuales profesionales sobre el tema: Fraude familiar, estrategias de detección y prevención, y Litigio efectivo en casos de apropiación indebida entre parientes. Ambos libros se convirtieron en bibliografía obligatoria en las facultades de Derecho de Argentina.
Esperanza murió de cáncer en el 2010, cuando Elena tenía 22 años. Fue una enfermedad rápida y agresiva que se la llevó en 4 meses a pesar de todos los tratamientos que intentamos. «Papá», me dijo Elena durante el funeral, «ahora tengo que cuidarte yo a vos como mamá te cuidó durante 30 años». La muerte de Esperanza fue devastadora no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. Ella había sido mi socia estratégica en todos los aspectos de mi carrera, la persona que mantenía organizados todos nuestros sistemas de documentación familiar. Aurelio me había dicho durante sus últimos días, prometerme que vas a seguir documentando todo como te enseñé. Después de la muerte de Esperanza, decidí jubilarme anticipadamente a los 55 años. Había ahorrado lo suficiente durante mi carrera para vivir cómodamente y quería dedicar tiempo a Elena, que estaba terminando su carrera de arquitectura. «Papá», me dijo cuando le comuniqué mi decisión, «vas a tener tiempo para todas las cosas que no pudiste hacer mientras trabajabas». Pero mantuve mi oficina durante 2 años adicionales para terminar casos pendientes y ayudar ocasionalmente a colegas con casos particularmente complejos de fraude familiar. «Aurelio», me decían cuando consultaban casos difíciles, «tu experiencia en este tipo de estafas es invaluable. Los primeros años de jubilación los dediqué a viajar, leer, mantener mi casa y reorganizar toda la documentación personal que había acumulado durante 30 años de carrera legal. Si algún día necesito protegerme de fraude familiar», me dije mientras organizaba mis archivos, «voy a tener el mejor sistema de documentación del mundo». También mantuve contactos profesionales con investigadores privados, peritos contables y especialistas en tecnología de vigilancia. «Doctor Benítez», me decían, «esperamos que nunca necesite nuestros servicios personalmente, pero si algún día los necesita, estamos disponibles». Era exactamente el tipo de red de apoyo que recomendaba a mis clientes vulnerables. Me casé con mi Esperanza cuando tenía 30 años. Ella era contadora pública y entendía perfectamente la importancia de mantener documentación precisa de todas las transacciones financieras familiares. «Aurelio», me decía Esperanza, «en esta casa vamos a llevar registros de todo como si fuéramos una empresa». Esperanza no era solo mi esposa, era mi socia estratégica en todo lo relacionado con la administración patrimonial familiar. Llevábamos registros detallados de cada ingreso, cada gasto, cada inversión, cada préstamo que hacíamos a familiares. «Aurelio», me explicaba, «algún día vas a agradecer tener toda esta documentación ordenada». Elena nació en 1988, nuestra única hija después de varios años de intentar agrandar la familia. «Aurelio», me dijo Esperanza con la bebé en brazos, «esta nena va a crecer en un hogar donde se respetan las leyes y se valoran los contratos». Era exactamente el tipo de educación que queríamos darle. Durante la infancia de Elena, yo trabajaba casos cada vez más complejos que requerían investigación forense, análisis de documentos, colaboración con contadores especializados en detectar fraudes financieros. «Papá», me decía Elena cuando tenía 8 años, «¿por qué siempre estás leyendo papeles?». Le explicaba que mi trabajo era ayudar a la gente honesta cuando otros trataban de robarles. A los 35 años, abrí mi propio bufete especializado exclusivamente en casos de fraude familiar y apropiación indebida. Benítez y Asociados se convirtió rápidamente en el estudio de referencia en Córdoba para víctimas de estafas perpetradas por familiares cercanos. «Doctor Benítez», me decía la fiscal especializada en delitos económicos, «usted tiene un talento especial para desentramar esquemas de fraude familiar. Sus casos siempre resultan en condenas». Era exactamente la reputación profesional que había construido durante décadas. Durante los años 2000 manejé el caso más grande de mi carrera, una estafa millonaria donde un hijo había falsificado la firma de su padre anciano para vender propiedades familiares y apropiarse del dinero. El caso duró 3 años, pero logramos recuperar todo el patrimonio y conseguir una condena penal de 8 años. «Doctor Benítez», me dijo el padre víctima cuando terminó el juicio, «usted me devolvió no solo mi dinero, sino mi fe en la justicia». Esperanza murió de cáncer en el 2010, cuando Elena tenía 22 años.
Fue una enfermedad rápida y agresiva que se la llevó en 4 meses. «Papá», me dijo Elena durante el funeral, «ahora tengo que cuidarte yo a vos». Era exactamente la actitud responsable que Esperanza y yo le habíamos inculcado durante su crianza. Después de la muerte de Esperanza, decidí jubilarme anticipadamente a los 55 años. Había ahorrado lo suficiente durante mi carrera para vivir cómodamente y quería dedicar tiempo a Elena, que estaba terminando su carrera de arquitectura. «Papá», me dijo cuando le comuniqué mi decisión, «vas a tener tiempo para todas las cosas que no pudiste hacer mientras trabajabas». Los primeros años de jubilación los dediqué a viajar, leer, mantener mi casa y ayudar ocasionalmente a algunos colegas con casos complejos de fraude familiar. «Aurelio», me decían cuando consultaban casos difíciles, «tu experiencia en este tipo de estafas es invaluable». Elena se recibió de arquitecta en el 2012 y consiguió trabajo inmediatamente en un estudio de diseño prestigioso de Córdoba. «Papá», me dijo el día de su graduación, «gracias por darme la mejor educación posible. Ahora voy a construir mi propia carrera profesional». Era exactamente lo que Esperanza y yo habíamos soñado para ella. En el 2014, Elena conoció a Cristian, un licenciado en Administración de Empresas que trabajaba en el área comercial de una empresa constructora. «Papá, te presento a mi novio», me dijo un domingo que lo trajo a almorzar. «Se llama Cristian y es licenciado en Administración». Cristian parecía un joven educado, ambicioso, con planes claros para el futuro. Durante los primeros meses, Cristian me trataba con mucho respeto y deferencia. «Doctor Benítez», me decía, «Elena me contó sobre su carrera como abogado. Debe tener historias increíbles sobre casos complicados». Le contaba algunas anécdotas profesionales, cuidando siempre la confidencialidad de mis clientes anteriores. También mostraba interés genuino por mi experiencia en casos de fraude familiar. «Doctor Benítez», me preguntaba, «¿cómo detecta cuando alguien está tratando de estafar a un familiar?». Le explicaba algunas señales de alarma básicas, sin imaginar que estaba educando a mi futuro estafador. Cuando Elena y Cristian se casaron en el 2016, yo financié gran parte de la boda. Era mi única hija y quería que tuviera la celebración de sus sueños. «Papá», me dijo Elena durante la organización, «¿querés que sea una boda hermosa que recordemos toda la vida?». Y efectivamente gastamos una fortuna en hacer realidad esa boda perfecta. Después del matrimonio, Elena y Cristian se mudaron a un departamento en Nueva Córdoba. «Papá», me dijo Elena, «ahora somos un matrimonio independiente. Tenemos que construir nuestra propia vida». Lo entendí perfectamente. Era natural que quisieran establecer su hogar independiente, pero desde el principio, Cristian mostró un interés particular por los detalles de mi situación patrimonial. «Doctor Benítez», me preguntaba durante las cenas familiares, «esta casa debe valer una fortuna. ¿Ha pensado en actualizarla al mercado inmobiliario actual?». Eran preguntas que parecían conversación casual, pero mi experiencia profesional me hizo notar el patrón. También empezó a sugerir que yo necesitaba ayuda para manejar mis finanzas. «Doctor Benítez», me decía, «a su edad sería conveniente tener a alguien joven que lo ayude con los trámites bancarios y las inversiones». Le agradecía la oferta, pero le explicaba que todavía me sentía perfectamente capaz de manejar mis asuntos. Durante el 2017, las preguntas de Cristian sobre mi patrimonio se volvieron más frecuentes y más específicas. «Doctor Benítez», me preguntaba, ¿tiene usted algún tipo de testamento o planificación sucesoria preparada? Le expliqué que como abogado, obviamente tenía todos mis documentos legales en perfecto orden. En el 2018 nació mi primer nieto, Matías. La primera vez que fui abuelo, una alegría inmensa que llenó el vacío que había dejado la muerte de Esperanza. «Papá», me dijo Elena con el bebé en brazos, «conoce a tu nieto. Matías va a tener el mejor abuelo del mundo». El nacimiento de Matías también marcó el momento en que empecé a notar comportamientos más preocupantes en Cristian. Comenzó a hablar sobre la responsabilidad de asegurar el futuro económico de la familia y la necesidad de optimizar el patrimonio familiar para las próximas generaciones. «Doctor Benítez», me dijo un día mientras cuidábamos a Matías, «ahora que somos 3 generaciones, deberíamos pensar estratégicamente sobre cómo manejar los bienes familiares.
Era una sugerencia que sonaba lógica en superficie, pero que activó todas mis alarmas profesionales. También empezó a mencionar casualmente la subutilización de mi casa. Doctor Benítez, me comentaba, esta casa es muy grande para una persona sola. Tiene habitaciones que no usa, espacios que se están desperdiciando. Era verdad que la casa era grande, pero era mi hogar durante 30 años. Durante el 2019, Cristian intensificó sus sugerencias sobre optimizar mi patrimonio. Doctor Benítez, me decía, podríamos vender esta casa, comprar algo más pequeño y más moderno para usted e invertir la diferencia para generar ingresos pasivos. Sus propuestas sonaban cada vez menos como consejos familiares y más como planes de negocios. En el 2020, durante la cuarentena, Cristian pasó mucho tiempo en mi casa ayudándome con trámites y papeleos. Doctor Benítez, me decía, aprovechemos este tiempo para organizar mejor sus documentos. Lo que no sabía es que yo estaba observando meticulosamente cada movimiento que hacía. Un día lo encontré revisando documentos de propiedad en mi escritorio. Perdón, doctor Benítez, me dijo cuando lo descubrí. Estaba buscando las facturas de servicios para ayudarlo con los pagos. Pero los documentos que estaba revisando no tenían nada que ver con facturas de servicios. Fue en ese momento que decidí implementar medidas de seguridad que había aprendido durante 30 años defendiendo víctimas de fraude familiar. Contraté discretamente a Investigaciones Córdoba, la misma empresa de investigadores privados que había usado durante mi carrera profesional. Doctor Benítez, me dijo el investigador jefe cuando le expliqué la situación, vamos a documentar cada movimiento sospechoso que haga su yerno. También instalé cámaras de seguridad ocultas en mi escritorio usando tecnología que había aprendido en casos anteriores. Las cámaras eran tan pequeñas que parecían decoraciones normales, pero grababan en alta definición con audio cristalino. Doctor Benítez, me explicó el técnico que las instaló, estas cámaras van a capturar cualquier actividad ilegal en su oficina personal. Además, compré un dispositivo de grabación personal que podía llevar oculto en mi camisa durante todas las conversaciones con Cristian. Era el mismo tipo de dispositivo que recomendaba a mis clientes cuando sospechaban que familiares los estaban manipulando. La grabación de audio es completamente legal cuando es para protección personal, me recordé. Durante los meses siguientes, las cámaras ocultas capturaron a Cristian revisando mis documentos personales cuando él pensaba que yo no estaba en casa. Doctor Benítez, me informó el investigador después de revisar las grabaciones. Su yerno fotografió documentos de propiedad, extractos bancarios y testamentos sin su autorización. También lo grabamos haciendo llamadas telefónicas desde mi casa para consultar precios inmobiliarios. Sí, es una casa de 4 dormitorios en Villa Allende. Lo escuchamos decir en una grabación. El dueño es anciano y estamos considerando vender. ¿Cuánto podríamos obtener? Era evidencia perfecta de sus intenciones criminales. El investigador privado también descubrió que Cristian había estado haciendo consultas en varios bancos sobre procedimientos para manejar cuentas de familiares ancianos con problemas cognitivos. Doctor Benítez, me informó, su yerno está investigando cómo obtener control de sus finanzas, alegando incapacidad mental. Durante el 2021, las grabaciones de audio capturaron conversaciones donde Cristian planificaba específicamente cómo obtener control de mi patrimonio. Elena no se va a oponer, lo escuchamos decir en una llamada telefónica. Su papá ya está mayor, es natural que nosotros manejemos sus asuntos financieros. También grabamos conversaciones donde Cristian discutía con terceros sobre el valor de mi propiedad. La casa debe valer fácilmente 2 millones, lo escuchamos decir. Cuando tengamos el poder general, podemos vender y invertir el dinero en algo más rentable. Era exactamente el tipo de evidencia que necesitaba para un caso penal sólido. Las cámaras de seguridad también capturaron a Cristian trayendo personas no autorizadas a mi casa para evaluar mis bienes. Doctor Benítez, me mostró el investigador en las grabaciones. Aquí está su yerno mostrándole sus muebles antiguos a alguien que parece ser un tasador. Era apropiación indebida en preparación. Durante el 2022, la documentación se volvió aún más incriminatoria.
Cristian empezó a falsificar documentos con mi firma para hacer consultas bancarias no autorizadas. Doctor Benítez, me informó mi banco cuando investigué transacciones sospechosas. Alguien con una autorización aparentemente firmada por usted consultó sobre transferencias de cuentas. Esa autorización es falsa, les expliqué a los empleados bancarios. Mi yerno está falsificando mi firma. Pedí copias de todos los documentos falsificados para agregarlos a mi expediente legal. Cada falsificación era un delito adicional que podía usar en su contra. También descubrimos que Cristian había estado consultando con abogados inescrupulosos sobre procedimientos para obtener tutela de adultos mayores. Doctor Benítez, me informó el investigador, su yerno consultó con 3 estudios legales diferentes sobre cómo declarar a alguien incapacitado mentalmente. Durante el 2023, las presiones de Cristian se intensificaron dramáticamente, pero mi documentación se volvió igualmente exhaustiva. Cada amenaza, cada manipulación, cada documento falsificado quedaba registrado en alta definición. Doctor Benítez, me decía el investigador cada semana, tenemos evidencia suficiente para 10 casos penales diferentes. Las grabaciones de audio capturaron a Cristian amenazándome sutilmente cuando pensaba que no había testigos. Doctor Benítez, lo escuchamos decir en una grabación, si usted no colabora con nuestros planes, vamos a tener que tomar decisiones difíciles sobre su bienestar. Era intimidación criminal perfectamente documentada. También grabamos conversaciones donde Cristian coordinaba con cómplices externos para presionarme. El viejo se está resistiendo, lo escuchamos decir en una llamada. Vamos a tener que ser más agresivos con la estrategia de incapacidad mental. Era conspiración criminal, en vivo y en directo. El momento decisivo llegó en marzo del 2024, cuando Cristian me presentó los documentos de poder general que había preparado sin mi conocimiento. Doctor Benítez, me dijo, contraté al estudio legal Rodríguez y Asociados para que prepare estos papeles. Son solo formalidades para optimizar su patrimonio. Reconocí inmediatamente el nombre del estudio. Rodríguez y Asociados era un bufete que había sido sancionado múltiples veces por el Colegio de Abogados por prácticas irregulares en casos de sucesiones. Cristian, le dije, necesito tiempo para revisar estos documentos con mi propio abogado. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Doctor Benítez, me respondió con una agresividad que reveló sus verdaderas intenciones. Estos documentos ya fueron revisados por profesionales competentes. Usted solo tiene que firmarlos. Era la primera vez que me hablaba sin fingir respeto, y todo quedó grabado. Cuando me negué categóricamente a firmar, Cristian cambió completamente de estrategia. Doctor Benítez, me dijo con una frialdad que nunca había mostrado antes, usted ya no está en condiciones de tomar decisiones financieras responsables. Como yerno de Elena y padre de Matías, tengo la obligación legal de proteger el patrimonio familiar. Era exactamente la estrategia que había visto en cientos de casos durante mi carrera. Primero intentar obtener control voluntario, después amenazar con procedimientos de incapacitación forzosa. Cristian, le dije manteniendo la calma, no voy a firmar ningún documento que me quite control de mi propiedad. Y entonces llegó el viernes fatídico, cuando Cristian pronunció las palabras que activaron mi plan final. Voy a vender tu casa. No la usas. Ya decidí que es lo mejor para toda la familia, y tengo los contactos legales para hacerlo con o sin tu autorización. Era la confesión completa de tentativa de estafa, apropiación indebida y amenaza de procedimientos legales fraudulentos, todo grabado en alta definición por mi dispositivo oculto. Perfecto, pensé. Cristian acaba de confesar sus intenciones criminales con pruebas irrefutables. Esa misma noche revisé meticulosamente todas las pruebas que había recopilado durante 5 años de documentación preventiva, 72 horas de grabaciones de audio incriminatorias, 43 videos de seguridad mostrando actividades ilegales, 18 documentos falsificados con mi firma, 12 reportes de investigación privada y evidencia de consultas bancarias fraudulentas. También tenía documentación de sus consultas con abogados corruptos, evidencia de sus amenazas de incapacitación forzosa,
registros de sus evaluaciones inmobiliarias no autorizadas y pruebas de su conspiración con terceros para despojarme de mi patrimonio. Es el caso de fraude familiar más documentado de mi carrera, me dije. Al día siguiente, fui directamente al bufete Martínez y Asociados, donde había comenzado mi carrera 30 años antes. «Doctor Benítez», me dijo mi antiguo socio cuando le expliqué la situación, «usted tiene el caso penal más sólido que hemos visto en décadas. Con estas pruebas podemos no solo proteger su patrimonio, sino conseguir una condena ejemplar». También consulté con el doctor García, un especialista en Derecho Penal Económico que había trabajado conmigo en varios casos complejos durante mi carrera activa. «Doctor Benítez», me explicó después de revisar todas las pruebas durante 3 horas, «su yerno cometió al menos 8 delitos diferentes: tentativa de estafa agravada, falsificación de documentos, abuso de confianza, amenaza, intimidación, violación de domicilio, apropiación indebida y conspiración criminal. Con esta documentación», continuó el doctor García, «estamos hablando de una condena de entre 5 y 8 años de prisión efectiva, más inhabilitación para manejar patrimonio ajeno, más indemnización por daños y perjuicios. Su yerno va a enfrentar las consecuencias completas de sus acciones criminales». Preparamos la demanda penal durante una semana, organizando meticulosamente todas las pruebas en orden cronológico para demostrar la evolución progresiva de las intenciones criminales de Cristian. «Doctor Benítez», me dijo mi abogado mientras organizábamos el expediente, «este caso va a convertirse en un ejemplo perfecto de cómo documentar y litigar fraude familiar. También preparamos medidas cautelares inmediatas, orden de restricción para proteger mi propiedad, prohibición de acercamiento para proteger mi seguridad personal y bloqueo preventivo de cualquier documento que Cristian hubiera podido falsificar. Doctor Benítez», me explicó mi abogado, «vamos a proteger completamente su patrimonio mientras se desarrolla el proceso penal». Una semana después de la conversación donde Cristian anunció que iba a vender mi casa, el oficial judicial Miguel Fernández llegó a la oficina de Cristian en la empresa constructora donde trabajaba. «Cristian Montenegro», le dijo el oficial frente a todos sus compañeros de trabajo, «queda usted oficialmente notificado de que el doctor Aurelio Benítez ha iniciado acciones penales en su contra por múltiples delitos contra el patrimonio». La humillación pública de Cristian recibiendo la notificación judicial en su lugar de trabajo fue exactamente lo que había planificado. «Señor Montenegro», continuó el oficial, «tiene usted 24 horas para presentarse ante el Juzgado Penal número 3 con representación letrada. El incumplimiento de esta citación resultará en orden de arresto inmediata». También recibió simultáneamente una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí, a mi propiedad o a cualquier documento relacionado con mi patrimonio en un radio de 500 metros. «Señor Montenegro», le explicó el oficial, «cualquier violación de esta orden de restricción, incluso accidental, resulta en arresto inmediato sin posibilidad de fianza». La cara de terror absoluto de Cristian cuando recibió las notificaciones fue exactamente lo que había imaginado durante 5 años de planificar meticulosamente mi venganza legal. ¿Cómo es posible?», tartamudeó cuando el oficial le explicó la gravedad de los cargos en su contra. «Señor Montenegro», le respondió el oficial judicial, «el demandante presentó documentación extraordinariamente completa de sus actividades ilícitas durante los últimos 5 años. Recomiendo encarecidamente que contrate al mejor abogado penalista que pueda permitirse». Esa misma tarde, Cristian cometió el error fatal de venir directamente a mi casa, violando flagrantemente la orden de restricción que acababa de recibir. «Doctor Benítez», me gritaba desde la puerta de mi jardín, «esto es una locura total. Yo solo estaba tratando de ayudarlo con sus finanzas. Usted malinterpretó completamente mis intenciones». Llamé inmediatamente al 911 y reporté la violación de la orden judicial. «Oficial», le expliqué al policía que atendió mi llamada, «mi yerno acaba de violar una orden de restricción que recibió esta misma mañana. Está en la puerta de mi casa en violación directa de las disposiciones judiciales. La patrulla policial
llegó en menos de 10 minutos y arrestó a Cristian por desacato judicial agravado. «Señor Montenegro», le dijo el oficial arresto mientras le colocaba las esposas, «quedó usted detenido por violación de orden de restricción judicial. Tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar un abogado». Ver a Cristian arrestado en la puerta de mi casa fue la satisfacción más grande que había experimentado desde que comencé a sospechar de sus intenciones criminales 5 años antes. La justicia funciona cuando se la alimenta con documentación adecuada, me dije mientras lo llevaban esposado. Elena llegó esa misma noche completamente destrozada emocional y psicológicamente. «Papá», me dijo llorando inconsolablemente, «no puedo creer que Cristian fuera capaz de planificar algo así contra vos. Me siento como la idiota más grande del mundo por no haberme dado cuenta». Durante el 2021, las manipulaciones de Cristian se volvieron más evidentes y más agresivas. Empezó a sugerir que yo tenía problemas de memoria y que necesitaba ayuda para tomar decisiones financieras importantes. «Doctor Benítez», me decía frente a Elena, «a veces se nota que se confunde con fechas y números». Era completamente falso, pero era una estrategia clásica que había visto en docenas de casos durante mi carrera. Desacreditar la competencia mental de la víctima para justificar tomar control de su patrimonio. «Cristian está siguiendo el manual de estafa familiar paso por paso», pensé. También comenzó a presionar para que le diera acceso a mis cuentas bancarias. «Doctor Benítez», me insistía, «sería más práctico si yo pudiera ayudarlo con los pagos y las transferencias bancarias». Le expliqué que prefería mantener control directo de mis finanzas, lo cual obviamente lo frustró. En el 2022, Cristian empezó a hablar abiertamente sobre la necesidad urgente de vender mi casa. «Doctor Benítez», me decía, «el mercado inmobiliario está en un momento excelente. Si vendemos ahora puede obtener el mejor precio posible». Sus argumentos eran cada vez menos sutiles. También comenzó a traer tasadores y agentes inmobiliarios a mi casa sin avisarme previamente. «Doctor Benítez», me explicaba, «solo quería que evaluaran la propiedad para que tenga una idea actualizada del valor». Pero eran evaluaciones que yo nunca había solicitado. Durante el 2023, las presiones se intensificaron dramáticamente. Cristian empezó a sugerir que si yo no tomaba decisiones inteligentes sobre mi patrimonio, él tendría que tomar cartas en el asunto. «Doctor Benítez», me decía, «alguien tiene que proteger los intereses de esta familia». También comenzó a insinuar que tenía derechos legales sobre mi propiedad a través de Elena. «Doctor Benítez», me explicaba, «cuando Elena herede esta casa, técnicamente la mitad va a ser mía como su esposo». Era una interpretación completamente incorrecta de la ley sucesoria, pero revelaba sus verdaderas intenciones. El momento decisivo llegó en marzo del 2024, cuando Cristian me presentó documentos legales que había preparado sin mi conocimiento. «Doctor Benítez», me dijo, «contraté un abogado especialista en planificación patrimonial para que prepare estos papeles». Los documentos le daban poder general sobre todos mis bienes. «Este poder general», me explicó, «me va a permitir manejar la venta de la casa y optimizar sus inversiones sin que usted tenga que preocuparse por los detalles legales». Era exactamente el tipo de documento que había visto en cientos de casos de estafa familiar durante mi carrera. Cuando me negué a firmar, Cristian cambió completamente de estrategia. «Doctor Benítez», me dijo con una frialdad que nunca había mostrado antes, «usted ya no está en condiciones de tomar decisiones financieras responsables. Como yerno de Elena, tengo la obligación de proteger el patrimonio familiar». Y entonces llegó el viernes fatídico cuando Cristian me dijo las palabras que activaron mi plan final. «Voy a vender tu casa. No la usas. Ya decidí que es lo mejor para toda la familia». Era la confesión completa de sus intenciones criminales, grabada en alta definición por mi dispositivo oculto. Esa noche revisé todas las pruebas que había recopilado durante 5 años. Grabaciones de audio, videos de seguridad, documentos falsificados, reportes del investigador privado, evaluaciones inmobiliarias no autorizadas, consultas bancarias sospechosas. Tenía un caso penal sólido contra Cristian. Al día siguiente, fui directamente al bufete donde había trabajado durante 30 años. «Doctor Benítez»,
me dijo mi antiguo socio cuando le expliqué la situación. Tiene usted un caso perfecto de tentativa de estafa y apropiación indebida. Con estas pruebas, podemos no solo proteger su patrimonio, sino conseguir una condena penal. También consulté con un especialista en derecho penal económico. Doctor Benítez, me explicó después de revisar las pruebas, su yerno cometió varios delitos: tentativa de estafa, falsificación de documentos, abuso de confianza. Está enfrentando entre 3 y 5 años de prisión efectiva. Una semana después de la conversación, donde Cristian anunció que iba a vender mi casa, un oficial judicial llegó a su oficina con una notificación de demanda penal. Cristian Montenegro, le dijo el oficial, queda usted notificado de que el doctor Aurelio Benítez ha iniciado acciones legales en su contra por tentativa de estafa y apropiación indebida. La cara de terror de Cristian cuando recibió la notificación fue exactamente lo que había imaginado durante 5 años de preparar mi venganza legal. ¿Cómo es posible?, tartamudeó cuando el oficial le explicó que tenía 24 horas para presentarse con un abogado defensor. También recibió una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí, a mi propiedad, o a cualquier documento relacionado con mi patrimonio. Señor Montenegro, le explicó el oficial, cualquier violación de esta orden de restricción resulta en arresto inmediato. Esa misma tarde, Cristian llegó desesperado a mi casa violando la orden de restricción. Doctor Benítez, me gritaba desde la puerta, esto es un malentendido, yo solo estaba tratando de ayudarlo. Llamé inmediatamente a la policía y fue arrestado por desacato judicial. Elena llegó esa noche completamente destrozada. Papá, me dijo llorando, no puedo creer lo que Cristian estaba planeando. Nunca sospeché que fuera capaz de esto. Le mostré algunas de las grabaciones y documentos que había recopilado, y su shock fue total. Papá, me dijo después de escuchar las grabaciones donde Cristian planificaba vender mi casa, me siento como una idiota. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? Le expliqué que los estafadores familiares son expertos en manipular a todos los miembros de la familia. Durante las semanas siguientes, el caso legal se desarrolló exactamente como había anticipado. El fiscal asignado revisó las pruebas y confirmó que teníamos un caso sólido para múltiples cargos penales. Doctor Benítez, me dijo, su documentación es tan completa que este caso va a ser un ejemplo para otros casos de fraude familiar. Cristian trató desesperadamente de negociar un acuerdo extrajudicial. Doctor Benítez, me decía su abogado defensor, mi cliente está dispuesto a disculparse públicamente y comprometerse a no molestarlo nunca más. Le expliqué que después de 5 años de manipulaciones, solo me satisfaría una condena penal completa. El juicio duró 2 semanas y fue una demostración perfecta de cómo la preparación meticulosa puede derrotar cualquier intento de fraude familiar. Doctor Benítez, me dijo el juez después de escuchar todos los testimonios, su caso es un ejemplo de cómo las víctimas de fraude familiar pueden protegerse efectivamente. Cristian fue condenado a 4 años de prisión efectiva por tentativa de estafa agravada, falsificación de documentos y abuso de confianza familiar. También fue condenado a pagar una indemnización de 200,000 pesos por daños morales y gastos legales. Doctor Benítez, me dijo el fiscal después de la sentencia, este caso va a servir como precedente para futuras víctimas de fraude familiar. Demostró que con la documentación adecuada, estos criminales pueden ser llevados ante la justicia. Elena decidió divorciarse de Cristian inmediatamente después de la condena. Papá, me dijo, no puedo seguir casada con alguien que trató de robarte. Matías va a crecer sin su padre, pero va a crecer con valores honestos. Era exactamente la decisión que esperaba de una hija con principios sólidos. 6 meses después del juicio, Elena y Matías se mudaron conmigo a mi casa. Papá, me dijo, esta casa es lo suficientemente grande para 3 generaciones. Vamos a crear nuevos recuerdos familiares felices. Era exactamente lo que había esperado cuando decidí proteger mi patrimonio. Hoy, 2 años después de la condena de Cristian, tengo una relación hermosa con mi hija y mi nieto, en la casa que estuve a punto de perder. Elena entendió completamente
¿Por qué tuve que documentar todo en secreto durante 5 años? Papá, me dice, si no hubieras sido tan cuidadoso, hoy estaríamos en la calle. Matías está creciendo en un hogar donde se valora la honestidad, la preparación y la justicia. Abuelo, me pregunta cuando me ve trabajando en mis documentos, ¿por qué guardas tantos papeles? Le explico que los documentos son la mejor protección contra la gente deshonesta. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de manipulación familiar, traición planificada y justicia bien servida, quiero que sepas algo muy importante. Si algún familiar está mostrando interés sospechoso en tu patrimonio, documenta todo. Graba conversaciones, guarda emails, toma fotos, contrata investigadores si es necesario. La gente que quiere robarte va a usar tu confianza familiar en tu contra. Van a hacerte creer que están ayudándote mientras planifican despojarte de todo. Pero si estás preparado, si tenés pruebas, si conoces la ley, podés darles la sorpresa de su vida. No importa qué tan inteligentes se crean, no importa qué tan bien planifiquen su estafa, siempre hay manera de protegerse cuando se combina experiencia legal con documentación meticulosa. Y a veces, como en mi caso, el mejor momento para revelar tus cartas es cuando el estafador se siente más confiado. ¿Y vos? ¿Hay alguien en tu familia que muestra interés sospechoso en tus bienes? ¿Te están presionando para firmar documentos o transferir propiedades? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te ayudó a reconocer señales de alarma en tu propia familia. Porque al final, la mejor defensa contra el fraude familiar es estar preparado antes de que sea demasiado tarde.